Oh, ¿esto cómo se saca? Ahí está. ¿Escuchan? ¿Escuchan? ¿Se escucha? Yo no Sí, escucho profe. nada. No, no, esperen. ¿No se escucha? No, profe. Profe, hay No. una función que tiene ahora nueva. Esperen. Yo no lo escucho. Así que te toca. Hay una función nueva del Ah, Meet, pero espero que la encuentro. sí. Sí, que la veo. Pero ya le digo. Que es para que usted pueda subir, o sea, es como que sube el video al Meet y de ahí se reproduce. Pero espero que la encuentre que no me acuerdo más. Capaz que le tengan que poner el link acá o no. El que para que no se dan cuenta. Profe, si no, comparte el link. Yo en realidad a la clase le pongo el parlante porque mi compu tiene muy poco volumen. Le pongo fuerte a ver si lo pueden escuchar. A ver. Si no, yo digo, subo al... A ver si es este. Ah, ya ni de plural, hay que ver si es este. Original. Ustedes no escuchan nada, ¿no? De lo que yo estoy escuchando. No, profe. Hola mis amigos, ¿cómo están? Ese es este el link. Número 6 de Paredes de Abdón. Si se escucha, pero bajito. Se escucha muy bajito. Muy suave. ¿Se escucha? A ver si se escucha. Fíjense. Antes de hablar de taller Para. final, es necesario recordar ¿Escucha? cómo está formada la cintilla ileopubiana. Bueno, en realidad cómo está formada, Sí. que va Sí, ahí sí, profe. del anterior superior Bueno, me al dejen pubis. me aturdia. Pero lo que quise decir es qué elementos se insertan en esta cintilla ileopubiana. Y vemos que en todo su borde anterior, esta es una vista anterosuperior o superior si se quiere, de la cintilla ileopubiana derecha, Cuando termina vemos que en estamos el hablando, borde ¿no? anterior se va a insertar la aponeurosis del músculo oblicuo mayor. En el borde posterior se inserta la fascia transversalis. Y en el medio, en el tercio externo y un poquito en el pubis, se van a insertar el tendón conjunto, oblicuo menor y transverso en el tercio externo, hace un salto, un arco, y luego lo hace se inserta en la parte más interna y en el pubis. Entonces, vemos que el trayecto inguinal es un intersticio, un discurrir entre los músculos anterolaterales del abdomen, a nivel de la cintilla iliopubiana, por arriba de esta cintilla iliopubiana. Cuando hablamos de un marco teórico del trayecto inguinal, le damos a este dos componentes, continente y contenido. El continente está formado por un piso, que es la cintilla iliopubiana, está constituido por la cintilla iliopubiana, un techo, que está representado por el tendón conjunto, una pared posterior que se divide, para poder explicarla mejor, en tres partes. Un tercio interno que se denomina zona de refuerzo, un tercio medio que se denomina triángulo de Hesselbach y un tercio externo que forma el orificio profundo. Toda la pared posterior está formada por fascia transversalis, que en el tercio interno está reforzada por una serie de elementos que ahora vamos a ver, que en el tercio medio tiene un espacio que se denomina triángulo de Hesselbach y está solita, es la zona más débil de la pared, y que en el tercio externo está agujereada por el orificio inguinal profundo. En Colorado tenemos el triángulo de Hesselbach y el OIP como las dos zonas débiles de la región inguinocrural, a través de las cuales se puede dar una protrusión de un elemento intraabdominal y formar lo que se denomina una hernia inguinal. Y después tenemos una pared anterior que está formada por la aponeurosis del oblicuo mayor.
En la pared anterior tenemos el orificio inguinal superficial. Entonces, el trayecto tiene un piso, un techo, una pared posterior, una pared anterior y dos orificios. Esos orificios están labrados. El profundo en la pared posterior y el superficial en la pared anterior. El contenido va a ser en el varón el cordón espermático y en la mujer el ligamento redondo. Acá vemos la arcada crural, la cintilla iliopubiana y el marco óseo del coxal que forma la arcada crural. La cintilla iliopectina que lo divide en una celda externa o músculo nerviosa, donde pasa el psoas con el nervio crural, y una celda interna o vascular o anillo crural. Les recomiendo ver el video de anillo crural. Esta es la cintilla iliopubiana. En todo el borde posterior de esta cintilla se va a insertar la fascia transversalis. Esta es la arteria epigástrica que nace de la arteria ilíaca externa. Esta ya acá es femoral. Vamos a ver que acá viene bajando un grupo de fibras que parten del arco de Douglas y forman lo que se denomina ligamento de Hesselbach. Cuando vimos el video de vaina de los rectos, hablamos del ligamento de Hesselbach. Yo les dije que salía del arco de Douglas, que se dirigía hacia abajo y hacia afuera, y que se ponía de novio con una arteria, hacían un matrimonio. La arteria es esta, la arteria epigástrica. Arteria epigástrica envuelta por el ligamento de Hesselbach. El ligamento de Hesselbach entonces viene como una expansión del transverso a nivel del arco de Douglas, se dirige hacia abajo y hacia afuera y termina mezclando sus fibras con la cintilla iliopubiana. Acá vemos desde el tercio externo y haciendo un arco hasta la parte más interna del tendón conjunto. De nuevo, tendón conjunto. Y acá se me forma el trayecto inguinal con una pared posterior en la cual tenemos el orificio inguinal profundo, un techo, que es el tendón conjunto, un piso, que es la cintilla iliopubiana, el contenido, que es el cordón espermático en el varón y el ligamento redondo. Recuerden que el tendón conjunto lo forma el oblicuo menor y el transverso. Van a escuchar más información, obviamente. Es para que vayan entendiendo. En la mujer y una pared anterior, que está formada por la aponeurosis del oblicuo mayor, que tiene un orificio entre sus pilares, que ya lo vimos cuando vimos oblicuo mayor, que es el orificio inguinal superficial. Y acá vemos en una vista tridimensional cómo está formado el trayecto inguinal. Imposible no entenderlo, loco, ¿eh? Ahora, si lo vemos en plano, tenemos la arteria ilíaca externa con la arteria epigástrica, la cintilla iliopubiana, la fascia transversalis con el ligamento de Hesselbach, y acá tenemos el tendón conjunto. Esta es la pared posterior del trayecto inguinal. Y la dividimos, para poder explicarla mejor, en tres zonas. Una interna que se denomina zona de refuerzo, donde la fascia transversalis está reforzada por el tendón conjunto, que acá se ve, el ligamento de Henle, que es una expansión del pilar externo del recto anterior del abdomen, y el ligamento de Coles, que es el pilar posterior del oblicuo mayor. El tercio medio es una zona débil y se denomina triángulo de Hesselbach. Acá lo vemos marcado. Está delimitado por la arteria epigástrica del ligamento de Hesselbach hacia afuera, la cintilla iliopubiana hacia adentro y el tendón conjunto hacia arriba y hacia adentro. Y por último tenemos en el tercio externo el orificio inguinal profundo. Importante, importantísimo. Es una estructura muy importante en lo que es la anatomía quirúrgica. ¿Por qué? Porque por acá se van a dar las hernias inguinales indirectas y por acá las directas. Los límites del OIP son hacia arriba y afuera el tendón conjunto, hacia abajo la cintilla iliopubiana con el ligamento de Hesselbach y hacia adentro la arteria epigástrica con el ligamento de Hesselbach. Y por último les quiero marcar que en algunos individuos el tendón conjunto no se inserta en el pubis, sino que lo hace en la línea media solamente y un poco más arriba. No hace esto, sino que hace esto. Entonces, lo que era un triángulo, lo transforma en un cuadrilátero y aumenta la zona de debilidad. Lo que era el triángulo de Hesselbach se transforma ahora en cuadrilátero de William Hessert. Cuadrilátero de William Hessert, que es una zona de mayor debilidad, es una zona de mayor predisposición para sufrir una hernia inguinal directa. Hasta acá llegamos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Profe, Sí, una consulta. Está buenísimo, Ay, profe. baja el video, y el sonido está altísimo, me tortura la hora.
Vieron que Coscarelli es un médico que explica la anatomía a los estudiantes de medicina. Este médico es un genio. O sea, se entiende muchísimo. Si ustedes se van a ver, van a entender un montón de la anatomía de todo, da todo el cuerpo. Es un capo. ¿Cómo se llamaba, profe? Coscarelli. Perdón. Les escribí en el chat. Este médico, él es profe, ¿no? De una universidad y sube estos videos, así lo pueden encontrar y para ver anatomía es lo más, se entiende un montón. Hay más elementos de lo que yo les he dado, obviamente, porque fíjense en cómo se va formando y hay cosas que tienen que tener como una más buena base, digamos, de anatomía, ¿no? Por supuesto. Pero se reentiende, se pudo entender cómo se formaba ese conducto inguinal. ¿Les quedó como súper claro o no? Bueno, que no los veo como a todos. Sí, profe, quedó claro. ¿Sofi? ¿Me quedó claro? ¿Te quedó claro ahí? Sí, profe, yo me saqué las dudas ayer cuando me quedé con usted. Ah, Así genial. que con este video quedó sumamente. Bueno, si ustedes ven, perfecto. Los que no están, los que están apagados, ¿me quedó claro? ¿Están apagados? Bueno, si ustedes quieren seguir ampliando la anatomía, este médico que explica la anatomía la explica muy bien, muy clara, y no sé cómo ese programa que tiene, que es fantástico, que se puede ver muy claro, ¿se entiende? Yo les mandé, ustedes lo pueden ver. Se explica. Van a encontrar obviamente más elementos porque no hemos visto, no van a ver todo tan profundo. Voy a abrir el Power porque no lo tengo ahora. Bien. Si quieren seguir, por ejemplo, estudiando otra parte del cuerpo, les va a servir para todo. Lo explico muy bien. Bueno, antes que se me pase la hora, sí. En el parcial va a ir todo lo que es también la anatomía del sistema digestivo, o sea, nos va a preguntar para qué sirve cada órgano. No, ustedes fíjense si ustedes agarran el programa, no sale la anatomía de todos estos órganos. ¿Por qué? Porque lo van a ver, ¿se acuerdan que yo les expliqué que les prefería dar toda esa parte anatómica y después, cuando entremos en la unidad 3, que vamos a ver todo lo que es digestivo, gastrointestinal, ¿se acuerdan? No vamos a volver a la anatomía, ya ahí ya vamos a aplicar directamente la técnica, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ustedes se agarran el programa de técnicas quirúrgicas, no les figura la anatomía de estómago ni de intestino. En la unidad 2. Usted ayer subió un power de cirugía de la pared abdominal. Sí. Y él subió otro. ¿Hoy subí otro? No, pero es de visceración y ventilación. Ah, sí, es parte de lo mismo. ¿Se acuerdan que ¿es lo mismo? Claro, ustedes van a rendir desde... la unidad 1 es todo lo que ustedes ya vieron como de repaso, ponerlo, ¿sí? La unidad 2 entra cirugía menor y cirugía mayor. Cirugía menor la vimos completa y cirugía mayor era toda la reparación de la pared abdominal. Hernias, eventraciones y evisceraciones. Nosotros no llegamos a ver eventración y evisceración y ahora vamos a entrar en hernias, ¿sí? Ahí termina la unidad 2. ¿Sí? O sea que nos falta una banda todavía, profe, ¿verdad? Sí, un poco, sí. Profe, el día del parcial, ¿nos va a dar la nota en el momento? Sí. Se haga, yo le cabe, se lo va. No, pero... y sí. Bueno. Profe, ¿con cuánto se aprueba el parcial? Ustedes tienen que aprobar con 4, se acuerdan que se aprueba con 4, pero de 7 para arriba les da la promoción. Ah, ok, gracias. Profe, que van a hacer tres preguntas. Claro, 3 preguntas que van a tener. Sí, profe, pero no estamos al final lo mismo. Profe, si son 3 preguntas, la vale primera que sea si cómo no estamos al estamos. final lo mismo, profe. Va a ser así.
Va a ser Fíjense que buena, ¿no? yo soy buena, soy buena. Ténganos piedad. Escuchen. Si están escribiendo en el chat, no lo puedo ver todavía, ya lo veo. Profe, ¿al final va a ser la semana que viene o la otra? No lo hablé todavía con los profes, no he tenido tiempo. Ayer no he tenido tiempo. Está en sus Pero manos nuestra salud está en mis mental. manos. Está en mis manos darle una mano a ustedes o no. Ah, bien. No, y miren la cantidad de gente, no prenden las cámaras, no. 10 nomás. No, mentira. Por las que estamos, profe. No, Por no los que las que no están siempre. por las que estamos. Míralo ahí a Tomás que está en la playa y nosotros acá. Profe, Hacía tiene mucho frío, señal ahí, profe, tenía que Tomás, poner de esa Wi-Fi. imagen, si no, no me podía levantar. Está bien. Bueno, el parcial sí va a ser así, va a ser oral. Y recuerden siempre, porque tienen que estudiar todo. Porque si ustedes me prestan atención en clase, yo muchas veces cuando les hago preguntas como vinculando un montón de cosas. Y más de eso no va a ser, ¿sí? Entonces, por eso yo les digo que la pregunta no va a ser pura, che, díganme cuánto es 2 más 2. No, bueno, ¿por qué 2 más 2? ¿Por qué se suma 2 más 2? ¿Sí? A eso se refiere cuando no están. Hagamos un trato, profe. Nosotros promocionamos todo, pero no nos toma final. No puedo hacer eso. Las Nos normas toma no las final pongo oral. yo. Y si pusiera yo las normas No de importa. educación, sería peor que lo que tienen ahora, les aseguro. Ay, Profe. no, profe. Profe, ¿y los graba los exámenes o no? ¿Cómo? ¿Los graba ¿Cómo los dice? exámenes o no? Los exámenes están grabados, creo, si no me equivoco. Les voy a tomar asistencia antes que se me pasen. Esperen que tengo 2. Profe, va a empezar con cirugía menor, algo de eso. Vamos a ir bien. Esperen, comisión B quedó en... No te des el miedo. Bueno, ya vamos a ver. Por tener miedo, profe, pone un punto más. Por tener miedo. No, tienen que responder lo que les pregunto. Bien, vamos a ir a tomar la asistencia antes que se me vayan, les tengo que tomar por módulo. Bien. Recuerden que la cámara prendida es parte de su asistencia. 29 hoy, ¿no? Sí, tengo que hacer un montón de cosas. Sí, profe. 29. Bueno, vamos a ir por asistencia. Victoria, Aguirre, ¿cómo era? Aguirre Gaviria. Aguirre Gaviria. Vicky. Debe decir Victoria, no. Bueno, Baltasar Ivana. Presente, profe. ¿Dónde estás, Ivana? Ahí está, ahí te vi. Qué lindo en el patio, qué lindo. Bueno, Barborini Valentina. Presente, profe. Jessica, estás por ahí. Carrizo Acá. Erika. Sí. Erika. Carrizo Erika. Carrizo María Belén de los Milagros. Acá, profe, presente. Ceballos Juliana. Acá, profe, presente. Bien, Julia. Chequeman Machado Antonella. Presente, profe. Bien. Claros Paola. Bueno, ya sé, Claros Paola. Presente, profe. ¿Dónde estás, Claros Paola? Perdón, usted me llama. Bueno, Corchero María Candel. Acá, profe. Presente. Esparza Florencia. ¿Flor? Acá, profe, presente. ¿A dónde está Flor? Acá, profe. Presente. Ahí te vi. Bien, Farías Evelyn, no está. Gigena Pamela. Presente, profe. Bien. Vale, ahí te vi. Lobrich Pamela.
Presente, profe. Bien, Pamela. Meléndez Rodríguez, Carol. ¿Estás, Carol? No. Moine Melanie. Presente, profe. ¿Dónde estás, Melanie? Ahí te vi. Mojica Tiziana. Presente, profe. Tizi, Acá ¿dónde estoy. estás? ¿Me ve? En fin, ahí te vi. Ah, ahí está. Ahí estoy. Ahí estás. Bien, Morales Agustina. Bueno. Moros Jennifer. Presente, profe. Ahí estás, Jenny. Horta Díaz Belén. Paulín Lautaro. Acá, profe, presente. No, ay, no te veo. Pedraza Agostina. No está. Pinele Candela. Presente, profe. Ponce ¿Se me ve? Andrea. Ay. Sí, sí, te vi. Ponce Presente. Andrea. Profe, ¿me ve? Ahí te vi. ¿Dónde estás, Sandra? ¿Me vio? Bien, te vi. Zárate, Ivana. Presente, profe. ¿Dónde estás, Ivy? Ahí está, ya te Acá vi. estoy. En la punta de mi monitor. Bien. Silva. Presente, profe. Te vi. Tavares Agustina. Presente, profe. Bien, Agus. Valles Ana Paula. Presente, profe. ¿Dónde estás, Ana? Que no te ves. Ahí está, ya te vi. Vélez Santiago. Presente, profe. ¿Dónde estás, Santi? Hola, ¿me ve? Ahí te vi, abajo de mi monitor. Turita Ángeles. Presente, profe. Ahí te vi. Me vio. Sí. Zurita. Bien. Rinaudo Lourdes. Acá estoy, presente. ¿Me ve? Sí, te vi. Te vi. Ahí tenés prendido el micro. Lourdes. Miers Tomás. Presente, profe. ¿A dónde estás, Tommy? Acá, Ahí está. ¿no sabes? Es el de la playa. Sí. Bien. Y Ignacio te vi ahí, abajo. Miers Ignacio. Bien. Gudiño Luz. Sí, sí, sí. Acá, profe. Gudiño Luz. ¿Dónde estás, Luz? ¿Me vio? Ahí está, sí te vi. Bien. Kimberly, Payares, Kimberly. Barrio Nuevo, Lourdes. Ahí está. Díaz, Valentina, Pilar. Acá, presente. Sí. De Vasconcelo, Andrea. Acá, profe. ¿Dónde estás, Andrés? Acá. Ya te vi. Sánchez, Sofi. Estás ahí, Murúa. Sofía. Acá estoy, profe. ¿Me ve? No sé si te ve. Lace Sol. Presente, profe. Bien. Leandro, ahí te vi también. Acá, Chelín. profe. Carolina Vives. Presente, profe. Acá estoy. Aquí estás. Ortiz Ariana. Presente, profe. Ferreira Rocío. ¿Dónde estás, Ro? Ahí estás, te vi.
Medina Damaris. Damaris, ¿estás? Presente. Damaris, ¿no tenés cámara? Sí. Ahí está, no se me prendía. No te veis. Bien. Ay, ahora sí te. Flores Chávez, Daniela. Dani. ¿No tenés cámara ni micrófono, Dani? Dani. Cámara sí. Yo no te veo. ¿La tenés prendida? Profe, creo que no le va a aparecer porque si no habla, capaz no le aparece entre todos los que somos. Pero si está la cámara. Es raro que no. ¿A quién nombra, profe? A Damaris, a ver. A Daniela, perdón, Flores Chávez, Daniela. Sí, recién apareció, profe, la cámara. Ay, raro que no puedo ver. Tiene que Bueno. hablar para que le aparezca la cámara, profe. Bueno, O sea, tiene que hablar ella. bueno. Sí, ella. Profe, si no, para que les aparezcan todos a la Los derecha. tengo en cuadrante, en mosaico. Y son 49 los que puedo ver, por eso no entiendo por qué no lo ves. Profe, ahí Bien, levantó la Bayo mano, Nova. Daniela Flores. Ah, ahí está, ahí te vi, Dani. Genial, pueden hacerlo así si no tiene micrófono. Ahí te vi. Valle Nuevo, Cándida, estabas por ahí, ¿o no? Presente, profe. Ahí estás. Sí. Palumbo, Sofía. ¿Sofi? Acá, profe, presente, no sé si me ve. Sí te veo, a ver. Bien, Rivadero, Méndez, Brenda. ¿Estás, Brenda? Presente, profe. ¿A dónde estás, Brenda? Que no Sí, te veo. presente. ¿Se me escucha? Te escucho. ¿No tenés cámara, Brenda? ¿Se Ahí me te veo, escucha ahí ahora? está. Se te va y se te vuelve. Sí. ¿Sí? Calderón, Acosta, Rocío. Sí, profe. Yo sí tengo problemas con la cámara, pero la semana que viene ya puedo empezar a usarla bien, porque es con mi teléfono el problema en realidad. Bien. Bueno. Nair. Presente, Dayana. presente, profe. ¿Dónde estás, Nair? Ahí estás, te vi. Bien. Belén Molina. Belu, ¿estás? Presente, profe. Bien. Ferreira Mariano. ¿Estás, Mariano? Presente, profe. ¿Dónde andas, Mariano? Que no te veo. Chao. Mariano, ¿no tenés cámara vos? Ahí está, Sí, ahí está te veo. prendida. Bien. Y Lisette Gómez del Valle. Lisette. Presente, profe, acá estoy. ¿Se ve? No te veo. Ahí te veo. ¿No tenés cámara vos tampoco, Lisette? Sí, la tengo prendida. Ahí está. Es como que tiene efecto tardío o la prende justo, no sé. Bien. ¿Alguien que no nombré? Nadie. Qué bueno. No sé qué chat, no lo abrí. Bueno. Entonces, conducta inguinal. ¿Les quedó claro cómo es el conducto inguinal? ¿Dónde está? Profe, ¿Cómo se ¿después puede forma? pasar el video? ¿O directamente lo buscamos así con el nombre Se del...? lo subo al... Ah, genial. ¿Les parece? Se lo subo ahí al Classroom. Siempre les digo, se lo subo, Sí. yo se lo voy a subir apenas termine. Es este video que les quería subir hace tiempo. Porque él lo explica perfecto. Fíjense cómo se llamaba el orificio. Entrada y salida. Y ahí les hablo del triángulo y el cuadrilátero, que en realidad era la inserción más alejada. Bien. Entrando a la técnica, vamos a entrar a la técnica de hernia, porque estamos como muy atrasados. Entonces, vamos a decir que las hernias, las cirugías de hernias, las operan o las realizan los cirujanos generales.
Ellos son quienes se encargan de operar este tipo de reparaciones en la pared abdominal. Llámese hernia, eventación, evisceración. Estos, ¿cómo se llaman? Estos reparos de la pared abdominal lo hacen los cirujanos generales. Bien, es más, casi todo lo que es contenidos abdominales, sacando lo que es vascular, lo reparan los cirujanos generales. Bien. Hablando de eso, cuando hablamos de lo que es la anatomía de este conducto inguinal, y dependiendo dónde se forme esa debilidad, esa hernia, ese saco herniario, ¿se acuerdan que habíamos visto? Van a recibir el nombre de estas hernias. Por ejemplo, si esa debilidad y ese saco se forma desde el orificio interno de ese conducto inguinal, vamos a ir acá, si la hernia se forma desde aquí, se va a llamar hernia inguinal indirecta, ¿sí? Indirecta, se llama así. Si se va a armar, si se va a salir o a formar la hernia en lo que es el orificio externo, en toda la parte de esta debilidad que hablábamos del triángulo se va a llamar hernia inguinal directa, ¿sí? Y en la parte esta que es el anillo crural, que se forma acá, se llama anillo crural o femoral, sí. ¿Cómo era la directa? No entiendo. La directa es cuando se forma en la parte de lo que es la pared anterior, digamos, del conducto inguinal. ¿Se acuerdan que tienen paredes para su estudio? Que ahí se formaba el orificio externo o superficial de este conducto, ¿se acuerdan? ¿Se acordás? Sí, profe. Entonces, Bien. cuando se hace en el interno es inguinal y cuando se hace en el externo es directa. Es indirecta y directa, cambia ahí. Inguinal va a ser en toda la región, porque es la región inguinal, nada más. Por eso se llama inguinal indirecta o inguinal directa. Ok. ¿Sí? Y ustedes acá... ¿Profe? Sí. Perdón, no escuché. O sea que la hernia que se forma desde el orificio interno sería indirecta y desde el orificio externo sería directa. Claro. Que sería toda Bien, la... pensé que lo había no es hecho más raro. superficie... No, ahí está, directa. Abajo, ¿se acuerdan que ustedes tienen el ligamento inguinal? Ese ligamento inguinal, a su vez, forma como si fuera un anillo, que se le llama anillo crural, que es por donde, ¿por qué se llama femoral o crural? Porque por ahí pasan los vasos femorales. ¿Se acuerdan que ustedes tienen la aorta abdominal, que es una arteria, la aorta abdominal, que se divide a su vez en ilíaca, derecha e izquierda? No sé si se acuerdan haberlo visto el año pasado en anatomía. Esos dos, esa división, esa bifurcación de la arteria en ilíaca derecha e izquierda, da ramas femorales, que son bastante gruesas, que pasan a irrigar todo lo que es miembro inferior, ¿sí? Entonces, estos vasos sanguíneos están sumamente protegidos por estas estructuras. ¿Por qué? Porque necesitan tener protección. Es como todo lo que... Todas las estructuras más sensibles, por decir, de nuestro cuerpo necesitan más protección. Entonces tienen la protección de lo que es el ligamento inguinal, los otros ligamentos y todos los músculos. Nosotros tenemos músculos de la región abdominal, músculos de la pierna que van a venir de acá y músculos de la pelvis que están hacia abajo. ¿Sí? En la parte de abajo, en la parte del piso pelviano, está formado por músculos, ¿sí? Esto se llama paquete vasculonervioso, se llama así, donde pasa una vena, una arteria y un nervio. Estos paquetes los vamos a encontrar en ciertas partes del cuerpo, como en el cuello. Eso les acoto para que sepan nomás. Entonces, ¿Cómo se llama, profe? paquete vasculonervioso. Que acá hay mnemotecnias, ¿no? Porque si ustedes estudiaran medicina, por ejemplo, tendrían que saber hasta la ubicación correcta de cómo desciende cada vaso. ¿Sí? Que primero va la vena, que después va la arteria y después va el nervio. ¿Sí? En cambio, en el cuello, por ejemplo, es distinto. Va la arteria, después la vena y después el nervio. ¿Sí? Pero bueno, no importa, no tienen que saber eso.
Yo les hablo de que por ahí van a leer, si leen un libro de anatomía, van a ver que es mucho más profundo y que tienen que saber, ¿sí?, cómo se divide, pero no importa. Al pasar estos vasos tan importantes, fíjense en cómo la anatomía tiene, digamos, la protección de lo que es el ligamento inguinal y el ligamento iliopectíneo, y acá se crea como un anillo, por decir, ¿sí?, que cuando la hernia, ese saco herniario se produce por ese lado, por esta región, se le llama hernia crural. ¿Por qué? Porque pasa por este anillo crural o femoral. Se llama así porque pasa en los vasos femorales, ¿sí? Entonces, todo lo que ven de la conducto inguinal, del ligamento inguinal hacia arriba, ustedes van a tener el conducto inguinal, que es el que ya estudian. Cuando se produce por interno, es indirecto. Cuando se produce por externo, es directo. Y cuando se produce por debajo, digamos, le vamos a decir así, por debajo, en ese anillo crural, la hernia, en vez de llamarse directo o indirecto, se llama crural. Si vamos a la técnica, ¿tiene la misma reparación? Sí, tiene la misma reparación. ¿De qué va a variar? De dónde sale una y dónde sale otra, ¿sí? De acuerdo a dónde se generan o se producen esas hernias, reciben ese nombre, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Lo puede repetir, por favor? Bien. Las hernias, ¿sí?, se producían, las hernias inguinales, ¿sí?, por la debilidad de la pared abdominal, ¿sí? En esa pared abdominal nosotros tenemos el conducto inguinal. Ese conducto inguinal, que ustedes ya lo estudiaron, o ya lo vieron, ese conducto inguinal tiene dos orificios, el interno y el externo. Cuando la hernia, ¿sí?, o sea, ¿qué era la hernia? Esa debilidad, ese saco herniario, ese globito que se formaba, ¿sí?, cuando sale por el orificio interno, ¿sí?, cuando se produce una debilidad ahí, se va a llamar hernia inguinal indirecta. Y cuando se produce, o cuando sale, se forma en el orificio externo, se va a llamar, sí. ¿Puedes volver a repetir porque me quedé en la parte de la pared abdominal? Bien. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos la pared abdominal? Esa pared abdominal tiene un conducto inguinal. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Conducto inguinal, ¿qué va a tener? Me va a sacar el cordón espermático desde adentro de la cavidad y donde me va a formar ese orificio, que es, hágame cuenta que es mi alcis. Este orificio, que se llama orificio profundo del conducto inguinal, ¿sí?, que es por donde salen los vasos, que habíamos hablado que salía el cordón espermático, que tenía el conducto deferente, las arterias y las venas, ¿sí? Cuando la hernia se forma por esta debilidad, que es por este orificio, se va a llamar hernia inguinal indirecta, ¿sí? Y este cordón ingresa de nuevo en mi pared, en el orificio externo, que se llama orificio externo o superficial. Cuando se forma ahí la hernia, se va a llamar hernia inguinal directa. ¿Bien? Y cuando se forma por debajo de ese ligamento inguinal, por debajo, que yo voy a tener los vasos femorales que me van a salir por ahí, se va a llamar hernia crural, ¿sí? O hernia femoral. Crural o femoral. ¿Es mi bola que escucho? No, es mía. Ah. ¿Crural, profe? Sí. Acá pensé que era mía. A ver, acá está escrita. Crural. Crural. ¿Sí? Acá Profe, se forma, sí. o sea que cuando pasa por debajo del ligamento inguinal, que sería lo mismo que el anillo crural, se No. llama hernia crural o femoral. Fíjense en esta imagen que está buena. Esta imagen tiene la parte de lo que es el ligamento, digamos, toda la parte, este es el ligamento, ¿lo ven? Este es el ligamento. Y por debajo del ligamento hay, entre la arcada crural y el ligamento, yo voy a tener los vasos que me pasan. Esos vasos forman un anillo que se llama anillo crural o anillo femoral. Cuando la debilidad se me produce ahí, no me ande el mouse, se me produce en esta zona, que ustedes la ven acá perfectamente, esto acuérdense que es externo y esto es interno. Cuando se me produce aquí, se va a llamar hernia crural o femoral. Crural o femoral. No, profe, no O sea, entiendo. cuando la Cuando debilidad- pasa debajo de dónde. ¿Cómo? Cuando pasa debajo de dónde, no entiendo.
Me mareó De mi todo. conducto inguinal, de mi ligamento inguinal. ¿Se acuerdan que ustedes tienen el ligamento inguinal como base? Pasa por debajo del ligamento inguinal. Claro, entre el ligamento y el hueso, digamos, entre el ligamento y la arcada crural se llama, entre el ligamento y el hueso por donde pasan mis vasos femorales, se llaman femorales porque van hacia el fémur, hacia el fémur, que es el hueso que tengo acá en la pierna. Por eso se recibe ese nombre femoral. ¿Sí? Después se dividen y, ¿cómo se llama? Después se dividen y irrigan toda la parte del miembro inferior. O sea, por debajo del ligamento inguinal, en la zona del anillo crural sería. Exactamente, en el anillo crural bien. se llama. Ahí se formarían las hernias crurales. O sea que cuando esa hernia me empuja en esa zona, se me arma en esa zona, se llaman hernias crurales. Sí, fíjense, si en vez de ser hacia abajo es hacia arriba, va a ser una hernia inguinal directa. Directa. Profe, Sí. una pregunta. Sí. No diferencio cuál es el anillo No, externo y no cuál está es el acá. interno. No está dibujado, no está dibujado acá, pero está en la pared anterior, que era la del oblicuo mayor, la aponeurosis y el oblicuo mayor, ahí se perforaba. Entonces, yo tengo el interno, que está en la fascia transversalis, ¿se acuerdan? Bien. Por eso Sí, está sí. figurado acá, esto recuerden que es plano, y ustedes lo van a tener, no es plano el conducto, es como oblicuo, ¿sí? A ver si ven la imagen. Si ustedes se fijan acá, Claro, en sería el como de límite. punta a punta, digamos. Exacto, mira acá, de punta a punta, ponele, ¿ves? Tendríamos, por decirlo, ¿no? El orificio profundo y el orificio superficial. Fíjense, ahora Bien. vamos a uno real, acá. Esto es real, una imagen real. Orificio profundo, ¿sí? Y acá es donde vuelve a entrar. Entonces tengo el orificio superficial. El pase que perforaría la fascia transversal, el oblicuo mayor, ¿ven? Miren. Necesito perforar acá. Es como que hace un salto. ¿Sí? Es como que sale de la pared, hace un salto y vuelve a entrar. Eso hace el cordón espermático. Si ustedes se fijan en el video que les mostré, cuando vieron que pone como trasluz, este médico, como si fueran los músculos, que se ve perfecto el salto que hace el cordón espermático, el ligamento. ¿Se entiende? Recuerden que el conducto inguinal tiene dos orificios, de entrada y de salida, por decir, que en realidad entra en los dos lados, pero que si fuera dos orificios. Uno es arriba, es superficial, no es arriba, en realidad es más abajo, pero es superficial, y el otro es profundo, porque viene desde la cavidad, por eso se llama profundo. ¿Se entiende? Si la hernia se va a hacer acá, a este nivel profundo, y va a ser indirecta. Acá está cortado, entonces está seccionado. Entonces, si esto vuelve e ingresa y va a ser el orificio superficial, voy a tener las hernias directas, ¿sí? Y acá yo tengo el anillo crural o femoral. Y si la hernia, en vez de hacerse acá arriba, se hace acá abajo, se llama crural. ¿Se entiende? Esto es anterior, esto es piel, fíjense en cómo es anterior. Y si acá hablamos que fascia transversal es interna. ¿Se entiende? Profe, ahí en el dibujo, donde serían los vasos externos, abajo de los vasos estaría el hueso, o sea, más o menos. Claro, sí, acá abajo. Por eso sería crural. Sí, o sea, ustedes si se fijan, acá tienen hueso, ¿ven? Sí. También, fíjense. Y acá también, hueso. Y acá también, el hueso. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, cuando hablamos de la clasificación, los médicos, les voy a explicar para que, con respecto a todas las preguntas que me hicieron en el comienzo anterior, para que no se confundan. Los cirujanos, para determinar qué tipo de hernia es, qué tratamiento va a recibir, ellos a lo largo de estudiar cómo era la reparación inguinal de estas paredes, la fueron clasificando, ¿no? A las hernias, de acuerdo a cómo cómo deformaba, por decir, este conducto inguinal, qué pasaba, cómo se formaba ese saco herniario, qué le hacía esa hernia a las estructuras de este conducto inguinal.
De acuerdo a eso fueron clasificándolos de tipo 1, de tipo 2, ¿sí? Bien, ¿para qué sirve estas clasificaciones, tanto la de News como la de Gilbert? Para saber o identificar qué es lo que voy a reparar yo como cirujano, ¿sí? ¿Qué le pasa a esa hernia? ¿Qué le pasa a esa pared? Bien, de acuerdo a eso yo voy a reparar. ¿Cómo sabe el cirujano esto? Sí. Perdón, profe. Sí, no O hay sea, problema. según cómo la veían, digamos, la estudiaban y según el daño que causaba, digamos, o cómo estaba conformada, la clasificaban. Así es, exacto. ¿Cómo sabían ellos? A través de estudios, ecografía, resonancia, placas, ¿sí? A través de los estudios que yo le hago al paciente, voy a ver si el saco coronario tiene algo, si no tiene algo, si el anillo se dilató, si no se dilató, qué pasó, cómo está, dónde se fue. Tipos de reparo también, profe, ¿no? ¿Cómo? Y con distintos tipos de reparos. Claro, los reparos anatómicos siempre son para guiarme la anatomía. ¿A eso te referís? Sí. Perfecto, sí. Entonces, esta clasificación, el cirujano dice, bien, yo tengo una hernia tipo 1, este paciente tiene una hernia tipo 1. ¿Qué quiere decir? Bueno, que es una hernia indirecta. ¿Qué quiere decir? Que salió por el orificio interno, ¿sí? Que está todo bien, el anillo es normal. ¿Qué es el anillo? Este orificio, el orificio interno, al ser circular, se forma como si fuera un anillo, el anillo de la hernia. Entonces dice, no, bueno, es normal, no le pasa nada, la pared posterior está perfecta. ¿Qué es la pared posterior? ¿Cuál era la pared posterior? La Está fascia, formada por la fascia o la transversalis. fascia transversal, perfecto. Bien, el saco herniario alcanza un parámetro normal. Bien, entonces este paciente, Raulito X, tiene una hernia inguinal de tipo 1. Entonces el cirujano y los cirujanos saben, y bueno, en teoría nosotros podemos saberlo. Dirán las chicas, me tengo que estudiar todo esto, profe, me decían en la comisión anterior. Bien, se sabe que si una hernia de tipo 1 es prácticamente una hernia indirecta normal. Se le dice normal entre comillas, porque en síntesis es una reparación, algo que tengo que reparar, hay algo que está mal. Pero dentro de las clasificaciones de hernia, es una hernia normal, fácil, por decirlo. ¿Sí? Digamos como que no está como Claro, no tiene como inflamada o mucho cosas claro. así, digamos. Exacto. Si vamos a una tipo 2, por ejemplo, yo digo, este paciente, sí. La 1 entonces sería una hernia directa normal. Indirecta. Indirecta. Yo les digo normal porque tiene los parámetros normales de toda la anatomía. Fíjense, anillo inguinal, estamos hablando de la anatomía del anillo. Pared posterior, estamos hablando de la anatomía del conducto. Y saco herniario, bueno, sería el saco que se va a formar. O sea que sería como la hernia más básica y común. Claro, puede ser directa o indirecta. Si es el tipo 1 es indirecta. ¿Sí? Sí. Tipo 1. Si yo les hablo de la tipo 3A, por ejemplo, es una hernia inguinal directa, que puede ser pequeña o grande. Si yo les digo, este paciente tiene una hernia inguinal tipo 3A. Bueno, quiere decir que tiene una hernia inguinal directa. ¿Para qué es esto? Para saber qué el cirujano, qué va a hacer, cómo va a reparar esa pared. ¿Por qué? Por ejemplo, la tipo 2 es una hernia indirecta que es igual que la 1, ¿sí? Tiene un anillo interno, pero en vez de estar normal, está dilatado. Está más abierto de lo normal. Pero su pared posterior es normal y todos los vasos que están desplazados, o sea, todos los vasos que están ahí, no están desplazados, no se los ha llevado puesto la hernia, nada, está normal. Lo único que tiene es el anillo más grande, nada más dilatado. ¿Sí? Pero fíjense, si vamos a una tipo 3B, es una hernia indirecta, que estamos hablando de lo mismo, ¿ven? Nada más que tiene el anillo, es una dilatación grande, tan grande que involucra la pared posterior, que sería, es como si se invaginara, ¿sí? Como si se metiera también parte de la pared posterior, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Me forma una hernia inguinoescrotal y una hernia en pantalón que se llama, que es cuando ya el contenido desciende
en este caso, hasta los testículos. Hay hernias que se producen, vieron que hay pacientes que tienen hernias como si fueran hernias testiculares y toda esa parte. Si ustedes vieron imágenes, es como que se desciende, puede venir el contenido desciende hacia lo que es el escroto, en el paciente, en las bolsas escrotales, en un paciente masculino. ¿Qué quiere decir eso? Que el anillo inguinal se ha dilatado tanto, ¿no? Que en ese saco se ha deslizado desde mi cavidad y ha descendido hasta hasta lo que es la bolsa escrotal. ¿Por qué puede pasar a eso? Porque mi cordón espermático desciende hasta ahí, desciende desde la cavidad hacia la bolsa escrotal. Entonces, este contenido, este saco herniano se puede, cuando ya es muy grande, desde la pared formarse hasta lo que es el escroto. Y hay pacientes que tienen las hernias enormes, no les puse imágenes, pero las pueden buscar, y son enormes, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a indicar yo como cirujano? Bien, que si el paciente tiene una hernia de tipo 3B, no solo voy a venir a hacer una hernia simple, no, es el tiempo que me va a tener la visualización de los elementos y estructuras anatómicas que puede haber o no dañado, la reparación de ese anillo, la reparación de esa pared, ¿sí? ¿Cómo queda si me ha deformado o no la bolsa escrotal? La reconstrucción de eso, ¿sí? ¿Para qué sabe el cirujano esto? Para ver qué va a hacer. ¿Se entiende? En ese caso sí o sí se opera, ¿verdad, profe? Sí. Esto me sirve para clasificar el tipo de hernia, nada más. Entonces el cirujano, sabiendo qué tipo de hernia tiene ese paciente, Raulito, bien, listo. Entonces Raulito yo le voy a solicitar una malla, X sutura, o no, ¿ven? De acuerdo a eso va a haber la reparación que se va a hacer. Por eso esto lo estudian los cirujanos, ¿sí? Por eso es importante saber la clasificación, porque que anatómicamente me abarca, qué me está dañando esa hernia, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Lo lograron entender ahí cuando les hablo así? Sí, profe. O sea que de acuerdo a la clasificación de hernias también es lo que se va a utilizar, digamos, para cada tipo de cirugía. Claro, esto sirve mucho para los cirujanos, para poder saber en qué tipo de hernia tiene cada paciente y la reparación que va a llevar acá, ¿sí? ¿Y la tipo 4, profe? La tipo 4 es una hernia recurrente, que son hernias. Cuando ya suele ser el paciente, dice, no, vamos a esperar una tipo 4, que es son hernias recurrentes, que vuelven siempre a salir. Entonces, de acuerdo a eso, es la reparación que va a llevar o que va a decidir el cirujano. ¿Y esas pueden ser directas o indirectas? Si es una A, es una directa. Si es una B, una 4B es indirecta. Si es una 4C, es femoral o crural, ¿se acuerdan? Y si es una D, es una combinación de cualquiera de ellas. Porque recuerden, sí. A partir de la 3A, me perdí. Bien. Esto lo que quiere decir es qué va a hacer o qué va a pasar en ese conducto inguinal que estamos hablando. ¿Por dónde va a salir la hernia? ¿Y qué daño va a hacer esa hernia, sí? Si me va a dilatar en el caso de la 3B, que vos hablabas de la 3A, perfecto. En el caso de la 3B, yo tengo una hernia, vamos al dibujo, una hernia indirecta. Si este anillo se hace más grande porque se dilata, se agranda, es tanta la presión que recibe, que se dilata, se agranda, ¿qué me va a llevar? La pared posterior, ¿sí? Porque sí o sí, al agrandarse, la pared posterior también se va a invaginar, se llama así, imaginar, y como el contenido va de adentro de la panza hacia afuera, porque eso tiende a hacer, ¿sí? Ese contenido me puede descender, me atraviesa todo el conducto inguinal, todo lo que es el orificio superficial, y fíjense que sigue el recorrido de ese cordón, y se me va hasta el escroto. Es tan grande lo que se amplía, lo que se dilata esa hernia, que el contenido de mi saco herniario desciende, en este caso, hasta el testículo. Se ve mucho en hombres en eso, ¿sí? Desciende. La tipo A es, si no me equivoco, es una indirecta. La tipo AB es una hernia, es directa. ¿Qué pasa cuando es directa? ¿Dónde se forman las directas?
Acá una hernia común, por decirlo. Es una hernia La común directa es la directa. superficial. La tipo 1, una hernia inguinal indirecta, común, por decirlo, ¿no? Común, que no tiene ninguna estructura, que no pasó nada, no se ha dilatado, que no... Yo agarro, reparo, listo. La hernia, y la directa pasa lo mismo, sí es simple. Sí, no pasa O sea nada. que para entender la clasificación tenemos que saber de dónde sale la indirecta y la directa. Sí, eso sí lo tienen que saber, dónde se forma la hernia directa y la hernia indirecta. Esto tampoco lo tienen que saber rajatabla. ¿Qué tienen que saber de esto? Que, por ejemplo, yo les hablo a los chicos de la comisión anterior. Por ejemplo, si la hernia indirecta tiene una dilatación del anillo, bien, ¿cómo reparo ese anillo? Porque si ese anillo yo agarro, trato el saco herniario, perfecto, le saco lo que tengo, lo trato, de 10. Y quiero cerrar la pared. Pero yo ese anillo que tengo dilatado no lo vuelvo a su estado normal o a la anatomía normal. ¿Qué puede pasar? Si me queda más grande de la anatomía normal el anillo. ¿Qué se imaginan ustedes que puede pasar? ¿Qué puede pasar? Se puede formar otra hernia. Introducir otra hernia. Entonces yo hago a formar otra Claro, hernia. exacto. Entonces yo hago claro. Por eso es importante saber eso. Yo hago la plástica del anillo, se llama. ¿Qué es la plástica de algo? Es la reparación de esa estructura. Reconstruir. Perfecto. Entonces, por eso los cirujanos estudian esta clasificación, porque es lo que ellos van a hacer quirúrgicamente. Es lo que tiene el paciente. El paciente tiene este defecto en la pared, de este tipo. Entonces, lo que yo tengo que reparar como cirujano y lo que nosotros tenemos que saber para llevar a cabo, tener todos los materiales y la técnica que va a usar. ¿Se entiende? Ya van a ver que cuando veamos las técnicas, esto lo van a ver volcado solamente directa, indirecta y plural. ¿Se entiende? Profe, ¿podría repetir? La A era directa, la B indirecta, la C y la D no llegué a anotar. La C y la D. ¿Qué D? La La C nomás no hay tenemos es femoral. Cuando la B, esto igual lo tienen subido en el Power. Cuando la B, cuando es tipo 3B, quiere decir que ese anillo se dilató tanto que el contenido de ese saco herniario descendió hasta lo que es mi escroto, ¿no? O en el labio mayor de la mujer, pero no se da nombre. Desciende tanto que yo tengo que, se me hace al paciente, ustedes lo ven, y tienen la bolsa escrotal, donde está el testículo, sumamente inflamado, grande, ¿sí? Eso se tiene que operar, por supuesto que es quirúrgico, porque si no, ¿qué le pasa a la hernia? Por ejemplo, yo la dejo así. ¿Qué le puede pasar a la hernia? Si tengo intestino ahí, ¿qué puede pasar? ¿Se puede estrangular? Que Claro, se puede estrangular. Exacto, en vez de ser programado, va a tener que entrar de urgencia, ¿sí? Porque no solo me puede estrangular, en este caso, si llega hasta ahí, un intestino, sino ¿Y esa que porción se necrosa o no? Si se estrangula y no llego a rescatarla, sí, por supuesto. Pero ahí tengo un montón de vasos, arterias, venas, todo que me irriga toda esa zona que también se pueden estrangular. ¿Y qué hace? Chao, si a mí me deja de irrigar algo, se necrosa, se mueve el tejido, obvio. Profe, entonces se hace, ¿cómo dijo? ¿Plástica del anillo? Sí, una plastia o plástica. Todo lo que sea plástico, de lo que Se hace sea. para reconstruir cuando el anillo está muy dilatado, entonces. Sí. Ahora, yo les hablaba a los chicos de la comisión anterior. Si ese anillo, ¿dónde está ese anillo? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué pared o de qué tejido era eso? ¿Se acuerdan? Si está en la pared posterior, y la pared posterior está formada ¿por quién? ¿Por qué fascia? ¿Fascia? Transversalis, ¿no era? Transversalis. Bien. La fascia transversalis. Perfecto, esa fascia transversalis. ¿Qué era? La poneurosis de los la músculos. poneurosis del músculo transverso del abdomen. La poneurosis del músculo transverso. Así es la respuesta. Perfecto. Entonces,
Ustedes, ¿con qué suturan aponeurosis? Poligractina. Lino, puede ser, tanza, poligractina Lino o 910. tanza. Bien, con lino, no sé si alguna vez escuché alguna vez con lino, porque el lino, yo con el lino no puedo, o sea, podría hacer continuo. ¿Por qué pasa con el lino? El lino no tiene la resistencia que tiene que tener una aponeurosis, ¿no? Entonces sí puedo hacer con un Bicryl, con una polipropileno, todo lo que ustedes han nombrado. Entonces, ¿de qué va a variar? El diámetro, ¿sí? Si yo voy a hacer la plástica de ese anillo, al ser más fina la fase transversal y que, por ejemplo, la aponeurosis y la oblicuo mayor, yo puedo usar un Bicryl 3.0 tranquilamente, o puedo usar, no sé, cualquier sutura, una tanza 0.25 o algo así. ¿Por qué? Aquí va mi aclaración. Ustedes cuando hablen del tejido, de los tejidos, y hablen de sutura y material con lo que lo voy a agarrar, instrumental, lo que sea, va a ser lo mismo, ¿sí? En este caso no vaya a agarrarlo con una coger. ¿Por qué? Porque la fascia transversal es más delicada, es una aponeurosis más delicada que las otras aponeurosis que veníamos viendo en los otros músculos, ¿sí? Entonces, la sutura va a ser la misma. Yo uso, puedo nombrarlas. Esta opción, tengo 4 opciones para cerrar aponeurosis. Bien, si yo les digo, ¿con qué haría la plástica del anillo? Bien, con esas 4 opciones puedo hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el mismo tejido. Yo les daba de ejemplo a los chicos, por ejemplo, de, no sé, si hablamos de dura madre. Si con dura madre ustedes saben que es la membrana que recubre la parte del encéfalo. ¿Lo saben? Sí. Sí. Bien. Si yo cierro dura madre con una seda 3 ceros en la cabeza, voy a usar una seda 3 ceros cuando cierre la dura madre de la columna vertebral. ¿Sí? ¿Para qué les hago relación a los tejidos? Porque el mismo tejido que ustedes encuentran en la cabeza lo encuentran en la columna. Y cierro con lo mismo, y lo tomo con lo mismo, y lo hago con lo mismo. ¿Sí? Para que vayan como integrando que yo lo puedo usar porque es el mismo tejido. ¿Se entiende? Si yo les hablo de la aponeurosis de la panza, de la pared abdominal, ¿sí? Y les hablo de la aponeurosis del músculo, de la pierna, se va a cerrar con lo mismo. ¿Por qué? Porque es aponeurosis, porque es el mismo tejido. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? Bien. Sí, profe. Para que lo relacionáis, que si ahí estamos viendo miembro inferior, yo les pregunto, ¿con qué se cierra la aponeurosis de la fase, no sé? Me van a mirar así, con lo mismo, no duden. ¿Se entiende? Por eso les hago ahí. Pero Profe. sí. Esa clasificación que dice combinación de cualquiera de ellas, o sea, un paciente puede venir con, por ejemplo, una hernia femoral y una indirecta. Claro, porque hay a veces las anatomías, las hernias, perdón, bien, fíjense que miren cómo es la hernia, la 3B, arrastra todo, entonces hay hernias combinadas, o hay hernias que por ahí tienen el anillo, se hacen el anillo superficial y se dilata hacia el crural, entonces yo tengo hernias combinadas. A eso se refiere cuando es combinada, cuando se abarca varias debilidades de la pared. ¿Se repara igual? Sí, se repara igual. ¿Se entiende? Profe, la 3C, la femoral, ¿cómo sería? La femoral era la que habíamos hablado, que era crural o femoral, ¿se acuerdan? Profe, una pregunta. Sí. Si la A, que era hernia indirecta, pequeño o grande, si es grande, sería lo mismo que la B, digamos, No. la endoplastia. No, ¿por qué? Sí, bien, yo voy a hacer la misma reparación todo, pero no va a ser lo mismo porque igual puede esta descender, pero desde otro, fíjense que la directa se va a formar ya en otra zona. No va a venir desde afuera, desde la profundidad. ¿Sí? Eso es lo que va a cambiar. Ahora, tanto esta clasificación... Sí. La plural, ¿es lo mismo que la femoral? Sí. Ah, ok, me había asustado. Ya había desentendido si era diferente. No, son la misma. Ahora, en esto pueden ser recurrentes que sean de distintas hernias también, que se de siempre hernias directas, indirectas, todo eso, sí. Profe, ahí en la filmina anterior, hay, en el tipo número 4, la A vendría a ser directa, la B indirecta, la C
¿Y la D? La C es cuando es femoral o crural. Y la B, la ABCD, es cuando es combinada. Que puede ser, por ejemplo, puede ser combinada. La A con la B, la A con la C, cuando es combinada. Cuando involucra más de una clasificación de hernia, ¿sí? Indirecto o indirecto, o crural. Gracias. Cuando es combinada. Bien. Profe, Sí. consulta. Bueno, ¿No estarían entendiendo? O sea, si por ejemplo la tipo 1 es una hernia normal indirecta, ¿no es cierto? Sí. Que sea tipo 1 o tipo 4, por ejemplo, difiere en la Fíjate gravedad. que, claro, no, fíjate que acá va a ser cuando ya son más recurrentes, cuando suelen ser recurrentes cuando pasa varias veces, una hernia recurrente de hernia directa o recurrente de hernia indirecta, recurrente de hernia femoral, ¿sí? O sea que el número aumenta mientras más recurrente es. O En la clasificación en la de clasificación. News, sí, así se clasifica. Ahora, si ustedes ven la clasificación de Gilbert, acá las hernias indirectas la va a clasificar de acuerdo al tamaño del anillo, no por el saco. ¿Por qué? Porque también estamos hablando acá de lo que, eso es lo que yo le decía a los chicos anteriores, del daño, por decir, que un daño de lo que sea, la deformidad, lo que sea, que le hace a la anatomía, ¿no? De este conducto. Fíjense en que hablamos de lo mismo, que el tipo 1, de una hernia inguinal indirecta, el anillo va a ser normal, la pared posterior va a ser normal, y acá la composición del saco es lo que va a obstruir, digamos, ¿no? Y fíjense que la 2, todo es normal menos el anillo. Y en la 2 acá, el anillo era dilatado. ¿Sí? Estos son de acuerdo a cómo va clasificando. Estudió un médico esto, el otro hizo lo otro. ¿Sí? Prácticamente lo mismo. ¿Sí? Cuando es de tipo 3, fíjense que acá es muy dilatado y acá ya la clasifica este médico tipo 3B. ¿Se entiende? ¿Y cómo nos llaman nosotros? No, yo les recomiendo a los chicos que se guíen por este cuadro, que es más fácil. ¿Entienden? Profe. O sea, le damos más bola a esto que al otro. Claro, yo no les voy a preguntar, che, ¿qué clasificación es de tipo 3B? No, sí que me importa que sepan que cuando hay una dilatación de ese anillo se tiene que hacer una reparación. Eso lo vamos a ver cuando vemos las técnicas. Si yo tengo una hernia que, no sé, se dilata y se dilata de ese anillo y prostruya hasta lo que es el escroto, bien, ¿cuál es la reparación que tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Qué harían? ¿Me entienden? Quizás no se acuerdan los números y las clasificaciones. ¿Se entiende? Quizás no se las acuerden. Este es el más fácil para guiarse. Fíjense en que la lineal directa tipo 4 tenés el anillo, acá fíjense el anillo normal, si es 5 es dilatado, si es en este, bueno, este es cuando es la combinación. ¿Sí? Que hablábamos de los defectos grandes, que la otra lo clasifica en 3B. ¿Se acuerdan? Okay. La abarca el directo, sí. O sea que la clasificación anterior se guía más por el... Las dos es por la anatomía. Nada más distintas formas de clasificar que tiene uno y otro. Pero fíjense que habla de lo mismo. O sea que el anillo solamente se va a reparar si está dilatado, si no, no hace falta. Claro, si no, no hace falta porque no está igual su anatomía. Vos lo que reparás va a ser el saco. Si no lo reparás, ¿qué se hace el saco? El saco herniario, si se forma muy grande, yo tengo que abrirlo, ver qué contenido está ahí adentro, y si es muy grande, normalmente se saca, como acá. ¿Ven? Si es muy grande el saco, se abre para ver el contenido que voy a tener adentro, se lo introduce, ¿se acuerdan? Y se lo liga y se lo saca si es muy grande. Se lo liga, se lo hace una sutura en jareta, que se llama. ¿Ustedes alguno sabe cuál es la sutura en jareta? Sí, la misma el año pasado. El B no lo sabía. Bien, es eso, ¿sí? La escuché, pero no sé bien. ¿Cómo? Tienen como jareta en bolsa de tabaco. Todo eso no. Sí, la escuché, pero no me acuerdo cómo era. Es como si la cerraran en el círculo, digamos, y harían la estructura como en suya de una jareta y al cerrar, ¿vieron las bolsas que traen un cordón? Las bolsas, que cuando las cierran se cierra así,
las bolsas que tienen una bolsa común. Sí. Bueno, así. Ese hilo que va por dentro de la bolsa sería la jareta. Al ajustarlo, se cierra como si quedaría cerradita, así como un muñón. Eso se usa en estructuras así tubulares, ¿no? Sí, se usa. Ustedes la van a ver acá y la van a ver perdón, en la técnica de la pene. Gracias. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, Sí. una pregunta. Sí, ahora le veo la cara. Recién dijo que el saco de herniario, si era grande, se lo ligaba y se lo sacaba. Y si es pequeño, ¿qué pasa? Si a veces si es muy pequeño, se lo vuelve a introducir, se lo introduce y se cierra y se repara la pared abdominal, ¿sí? No siempre van a ver que el saco se saca. ¿Se entiende? Gracias, profe. Sí. Bueno, Flor, ¿tenés abierto el micrófono? Sí. Y ahí cuando es chiquito y se lo repara, digamos, ahí cuando se le coloca la malla. Sí, hay varias técnicas que ahora las vamos a ver. Hay técnicas que, no hay problema, Flor, era para avisar. Hay técnicas que se coloca la malla y hay técnicas que se hace, como se llaman técnicas de tensión, que se hace como la reparación de esos músculos, ¿sí? Ya lo vamos a ver bien, ¿no? Le estoy explicando así. Es como si yo reforzara solamente con sutura la pared, ¿sí? Y no pongo una malla. Son distintas técnicas de reparación de esta hernia. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo van? Sí. Recién lo que nombraba Jessy, de que si el anillo plural es el que se dilata. Si hablamos de indirecta, va a ser anillo profundo. Ah, bien. ¿Puede dilatarse el anillo plural? Sí, también. También se puede dilatar ese anillo. Pero el que se repara es el anillo profundo. Y bien, sí, en este caso sí. Pero si yo tengo dilatado el anillo crural, lo tengo que hacerle una plástica a ese anillo. Si yo tengo dilatado el anillo superficial, y me va a pasar lo mismo, van a ver que en la reparación herniaria, cuando vemos la técnica, y van a ver que también se puede reparar. Eso va a depender qué tan, no sé si es de grande, sino qué tan se ha abierto, por decir, se ha abierto esa estructura anatómica, ¿sí? ¿De acuerdo a eso se va a reparar o no? Sí. ¿Usted por orificio y anillo se refiere a lo mismo? ¿Cómo, Julie? ¿Orificio y anillo se refiere a lo mismo? Sí, se va a formar se hace como un anillo. Profe, si el anillo, o sea, si la hernia está en el anillo superficial, ¿era directa? Era directa. Y si está en el profundo, era indirecta. Sí. Bien, gracias, profe. O sea, profe, que depende si es directa o indirecta o plural. No te escucho, sí. ¿Se escucha? Ahí. ¿Sí? Va a ser el anillo que se va a dilatar, digamos. Es que a veces no se puede dilatar, a veces solamente se forma la hernia y no se dilata ningún anillo. ¿Se entiende? Cuando hablamos de la clasificación que estudian los médicos para saber, este fulanito tiene el anillo dilatado. Bien, entonces ¿dónde va? Bueno, se clasifica en una hernia inguinal tipo 2 porque es una hernia indirecta con anillo dilatado. Entonces, ¿qué va a saber el cirujano? Que tiene que reparar no solo la pared abdominal que está débil, sino también va a ver el tamaño de dilatación de ese anillo y si es necesario esa plástica repararlo, para que no quede grande y dilatado, porque se puede volver a producir otra hernia por más que tenga la malla. ¿Sí? Que después vamos a ver que cuando se producen por una falla después quirúrgica se llaman eventraciones. Lo vamos a ver después. Profe, ¿Sí? para el oral tenemos que saber cómo se repara, ¿o no? Sí, la anatomía sí. Quizás los tipos no hagan mucho hincapié en eso, ¿sí? Pero sí, cómo es la reparación, que lo vamos a ver cuando veamos la técnica quirúrgica. Cuando avancemos ahora un poco, ¿sí? No te hagas la cabeza, es así. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, les doy 5 minutos y dejan 10, sí, 5 semanas. Nos tomamos 10 minutos y descansamos. ¿Sí? Sí, porque no me entra más información. Bueno, a la 1 volvemos.